Buenos días, tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Ya que estamos para nuestro compromiso habitual a esta hora hasta las 8, hasta las 9 de la mañana. Hoy es martes 14 de junio, un día histórico. Celebramos en la República Dominicana un acontecimiento fundamental en la construcción de la democracia en la República Dominicana. 14 de junio de 1959, 14 de junio de 2022. Y que aquí estamos, recordándoles que estamos ya definitivamente por 14 TV, en el canal 14, en todos los cables de la República Dominicana. Buenos días, Leandro. Buenos días, Nelson, y buenos días a todos los amigos y las amigas televidentes de este espacio geopolítica. Y los amiguitos. Bien, a los que nos siguen desde televisión abierta en el canal 14, a los que nos dan seguimiento a través de las redes sociales en cualquier parte del mundo. Así que este día, como decía, memorable día histórico de la raza inmortal en la República Dominicana y base fundamental para la creación del movimiento que llevó su nombre, 14 de junio. Liderado por Manolo Tavares Justo. Hoy conmemoramos 63 aniversario de ese acontecimiento histórico político que fue uno de los detonantes fundamentales para la caída de la dictadura de Trujillo. Con ello iniciamos el espacio del día de hoy. Sí, mire que a propósito, creo que lo van a sepultar hoy. Esteban Díaz Jaque, así es. Que fue un gran dirigente, un histórico dirigente del movimiento 14 de junio, que fue el partido político creado por Manolo Tavares. El propio Esteban Díaz Jaque fue compañero de Manolo. Sí, exactamente, fue compañero. Y ese partido, que se llamó PTD, que después se dividió en dos PTD, fue la herencia, fue los herederos del original 14 de junio. Creo que se quedaron con los dirigentes fundamentales de ese movimiento crearon ese partido llamado PTD, aunque también fundaron otras corrientes que vienen originalmente del 14 de junio, pero esos fueron los herederos fundamentales. Sí, del color, claro, todo. Cabezado como por el propio Esteban Díaz Jaques, Iván Rodríguez Pilier y José González Espinosa, que después... Iván Rodríguez después se dividió. Iván Rodríguez, bueno, pero siguió llamándose PTD. Sí, pero nunca llegó a ser a reconocimiento de la Junta Central Electoral. No, porque el PTD se quedó partido, digamos, clandestino, nunca buscó reconocimiento electoral. Sí. Entonces falleció Esteban, tenía 84 años ya. Esteban. Sí. Por ahí que andan. Sí, andan por ahí. Sí. Entonces, después del PTD, recordamos que en el año 2020 se creó el partido Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo. Que es una fusión de un desprendimiento importante del PLD con el PTD, Fuerza del Pueblo. Y a propósito, en el día de hoy vamos a tener invitada a la histórica dirigente sindical y política y funcionaria pública, diputada, Nelsida Marmolejos. Después de una ausencia más o menos importante de la actividad política, porque estaba en la DIDA, regresó a la actividad política activa y ahora es miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Hablaremos con él si dan un rato. Bueno, el torbellino que sigue trayendo lodo, tierra, el polvo. El tema de la reunión aquella que se dio entre el presidente Luis Abinader y el primer ministro haitiano. Todavía siguen los haitianos fastidiando con eso. Y la República Dominicana se ha quedado, ya dejó ese tema a un lado, pero de alguna manera hay que nosotros, aunque no sea de manera oficial, pero nosotros
desde un plano político, desde un plano periodístico de la comunicación, hablamos de ese tema porque es importante seguir poniendo en contexto la necedad de los vecinos. A alguna gente no le gusta que se diga los hermanos haitianos. No, nosotros somos vecinos. ¿Qué hermanos, hermanos? Somos hermanos, vamos a decir. Pero tienen una necesidad, no los haitianos, sino ciertos dirigentes haitianos. Insisten si no incidental, por lo menos hacer incómodas las relaciones que tienen que ser esencialmente armoniosas. Por una razón bien sencilla, como se ha dicho 1000 veces. Nosotros no podemos coger una sierra y cortar la isla y establecer un océano, un lago de separación. No se puede. Eso es permanente. Entonces hay que llevar la fiesta en paz. Yo creo que hay gente que si pudiese gastar el presupuesto nacional de 5 o 10 años y hacer esa división, la hiciera. Oh, claro, con mucho con todo gusto. el gusto del mundo. Sí. Pero bueno, mira, digamos, esa confrontación diplomática y fue incluso puesta de manifiesto por Claude Joseph cuando lo dijo el otro día, y que algunos lanzaron el temor de que pudiese llegar a algún tipo de confrontación a otro nivel. Y ayer en la tarde, en la comunidad de Majagual, en Bauruco, entre Independencia y Bauruco, se dio un acontecimiento doloroso que ojalá que no sea parte del mismo escenario, sino que sea un escenario aislado. Un policía mató a un nacional haitiano y después se armó toda una refriega. Y fueron quemadas un pequeño barrio de haitianos en Majagual, de esa ciudad, allá en Bauruco, y más de 8 casas, parecida a lo que pasó una vez, tanto me parece que fue un partido en Monción, sí, creo que fue. Sí, pero ¿y cuál fue el nombre? Santiago Rodríguez, pero fue en un pueblo que se llamaba, no recuerdo bien, bueno, pero fue en la provincia. El Palma, el Palmar, en Antío Palma. Efectivamente en Antío Palma fue que se dio el acontecimiento, donde quemaron un sector donde vivían haitianos. Ayer sucedió lo propio en Majagual y en otros pueblos de la ciudad, incluso de Bauruco, llamado Barranca, más cerca de este lado, a Río Yaque del Sur. También hace un tiempo donde murieron un grupo de haitianos, fueron macheteados, y otros dominicanos. Esa no puede ser la respuesta a una dificultad diplomática o de otro tipo que sea. Yo creo que no se puede conectar una cosa con la otra. Eso es lo que quisiera. Pensar que eso no tenga ninguna vinculación, que eso sea un hecho totalmente aislado. No, es un incidente vecinal. No creo que tenga... Que se dan con frecuencia. Se dan con frecuencia. No llega a los niveles de violencia extrema como este, pero son incidentes variables. Yo creo que sí. ¿O tú crees que un policía de Majagual, así que se llama el sitio? No, sí. Va a elaborar que mira, que están hablando de cosas de la República Dominicana. Claro que ese ni he escuchado eso. Por favor, hombre. Por eso digo que debe ser un hecho aislado, porque eso no tiene ninguna conexión. Pero eso no puede ser un elemento para fomentar la violencia, porque de ninguna manera. Sobre todo, Nelson, que nosotros hemos sufrido en carne propia los efectos xenofóbicos, violentos contra los inmigrantes. Hace 2 semanas enterramos en Asua a 2 hermanos baleados por un ciudadano puertorriqueño allá en Río Piedra, en Puerto Rico, que nos dejó enlutados a esa familia de allá es decir, los pueblos siempre han caminado por el mundo y el mundo está compuesto así. Sí. El hecho de que tengamos migrantes no debe desencadenar en violencia personal, ni aquí ni en ninguna parte del mundo.
porque si es así, entonces el mundo va a vivir un caos total, se va a matar el mundo. Desde el primer día de que apareció alguien con posibilidad de movilizarse, fueron los dinosaurios que no migraron, mantuvieron un área más o menos, y por eso se acabaron todos cuando reventó el meteorito en un lugar específico. Pero después todas las especies, sobre todo la especie animal como somos nosotros, Claro, es una especie migratoria. claro. Se ha movilizado. Mira, las islas de nosotros fueron migradas, fueron habitadas por personas. De hecho, muchas de ellas tienen incluso una lengua de los países que la habitaron de aquellos tiempos. Oye, de Europa, tanto franceses, ingleses como holandeses, de todas partes. Todas partes. Y hoy el presidente nuestro, que tuvo una cumbre que versó básicamente sobre el tema de migración en los Estados Unidos, es porque en Europa se han dado crisis importantes en los últimos años con relación a la inmigración. Es decir, eso no es un problema de República Dominicana. Es un problema del mundo. Del mundo. En la lucha por la sobrevivencia. Sí. Eso nadie lo va a evitar. Nosotros estamos construyendo un muro o una verja perimetral, como le quieran llamar, puede ser un eufemismo, pero ya como dijo el presidente de la República, no porque eso vaya a frenar la inmigración, es para controlar otras cosas que son peores que la inmigración, como es el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el ingreso de pandillas de delincuentes, cuestiones así. Pero la gente va a cruzar como quiera. Entonces, si le hacen un muro que no pueden saltar, buscarán la forma de hacer un túnel. Cuando hacen túnel de 2 y 3 kilómetros en México, eso es para droga, ¿verdad? Sí. Para un fin mucho más ambicioso. Pero también por ahí se cuelan los inmigrantes. Siempre la gente va a buscar la vía. Cuando las personas tienen hambre, somos igual que el agua. Entonces, hay un escape de agua, tú le cierras por aquí y te va a abrir por allá. Tú le cierras la frontera por aquí y te va a buscar otro espacio para irse. Porque tienen hambre y al otro lado hay algo de comer. Lo más emblemático que hay. Y si se cierra también el túnel, se inventan un terraplén, una cosa para venir por el aire. Lo más emblemático son las migraciones en el Serengeti, Magreb, en África, que tú notas la manada de cualquier ñu, de cualquier animal, que tienen comida al otro lado de un río y el río está infestado de cocodrilos. Ellos calculan, no son racionales, pero son instintivos. Y yo me imagino que calculan, dice, bueno, en esta travesía se van a quedar 10 de nuestros compañeros. Así es. Pero 5,000 van a cruzar. En manada. Y en manada, y los cocodrilos agarran 10, pero se van todos los otros. Es lo que se llamaría un riesgo calculado. De modo que cuando hay comida del otro lado, no importa que haya barreras, que haya cocodrilos, que haya leones. Hasta enfrentar la clavija de un cocodrilo. ¿Tú te imaginas? Sí, claro. Esa es la cuota del sacrificio. Y así van a ser los haitianos también. El otro espacio para irse, pues, por el mar, hacia la Florida. Los otros agarraron, no sé yo cuánto, 30 o 40 en Bahamas, y allí los enjaulan, literalmente hablando, los enjaulan y los regresan a Haití. Obviamente, nunca hay esa reacción tan violenta contra nosotros, contra ellos, como cuando es contra nosotros.
apenas salen los titulares de los periódicos por ahí pequeñitos, que casi no se ven. Mientras cuando hay aquí algún evento de eso que tenemos que lamentar frente a los haitianos, hay titulares grandes en los periódicos importantes del mundo. Y hay articulistas de gran calado que nos atacan. Y yo digo que en eso los haitianos tienen una gran ventaja frente a nosotros. Tienen una mayor cabildeo, tienen espacios de cabildeo y de agenciarse apoyos que nosotros nos hemos descuidado. Eso ha sido histórico con la diplomacia haitiana. Ellos aprendieron muy bien desde años. Sí. Nos llevan esa ventaja, no hay ninguna duda. Mira, vamos a la pausa. Ya está ahí, amigo. No la veo todavía, no, pero vamos a la pausa para que Nelson, ahí está. Ahí está. Ahí está Nelson. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato a conversar con nuestra invitada del día de hoy, Nelsida Marmolejos, distinguida política y servidora pública de este país. Venimos ahora. Somos la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Nuestra labor es la de contribuir a mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionados a cargo del Estado, de manera que reciban atención oportuna con equidad, transparencia y eficiencia sin importar su condición, apoyados en un personal comprometido, capacitado y de alta sensibilidad social. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones se preocupa por tu futuro con compromiso social y solidaridad. Para más información entra a www.dgjp.gov.do. 14 TV, televisión para todos. Seguimos en geopolítica de este martes, día histórico, 14 de junio. Ya está con nosotros Nelsida Marmolejos. Decíamos al principio de anunciarla que es una no vieja por edad, no por activismo, política, sindicalista, es legisladora, servidora pública, que está de regreso en la actividad política activa, ahora como miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. Nelsida, para nosotros es un grandísimo placer que esté con nosotros en este día. Bueno, realmente para mí mucho más estar compartiendo en esta mañana con ustedes. Nelsida, ¿cómo ve el país en este momento después de tu regreso a la vida activa política en la actual coyuntura en la que estamos viviendo de cara a los próximos años, después de tener una pandemia que afectó en todos los lados? Bueno, lo que hay en sentido general es que no es un fenómeno exclusivo nuestro, es un fenómeno global, porque es pandemia, ha afectado a toda la humanidad y cada país está desarrollándose y desenvolviendo su quehacer cotidiano acorde con lo que son sus necesidades y su objetivo desde el punto de vista de política social. La República Dominicana ha atacado o ha cometido desde un principio, desde que inició la pandemia, la misma, con medidas políticas, con medidas sociales, con medidas sanitarias, pero desafortunadamente se han ido quedando pálidas esas medidas desde el punto de vista tanto sanitario como de política social en el desarrollo cotidiano de lo que es la vida nacional. Me explico. Nosotros tenemos en este momento una situación en la cual hay incertidumbre de muchos sectores, porque si sabemos que hay una pandemia, si nosotros sabemos que va a llover, lo normal es que busquemos un paraguas o busquemos un capote. Y aquí parece ser que nosotros no estamos en post-pandemia. Aquí parece ser que el mundo no está atravesando por un fenómeno geopolítico global, que es la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Y esos fenómenos nos afectan. Entonces nosotros deberíamos de estar viendo con más tranquilidad nuestro entorno nacional para saber hacia dónde nos dirigimos. Creo que hay muy poca visión con relación a ese futuro inmediato por parte de las autoridades
y creo que hay un nivel de improvisación que está dañando realmente lo que se ha construido en el país en los últimos años. No me diga. Mire, para no perder el hilo, tú vienes Y que, o sea, aló, para no perder Sí. el hilo de la universidad, tú vienes de una institución reguladora de lo que tiene que ver tanto con los servicios de salud, no sé, no pensiones, pero de alto impacto en medio de la pandemia, ¿sí? ¿Cómo el país se vio esa regulación de parte de la DIDA con relación con el derecho de la gente y eso sigue aún vigente? Visto desde la perspectiva que aquí lo que existe es un gran sistema de reparto, no para la colectividad, sino para los intereses creados, incluso protegidos por la propia ley. Mire, realmente cuando llegó la pandemia, fenómeno desconocido para todo el mundo, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, que a la sazón yo dirigí en ese momento, una de sus prioridades fue realmente tratar de proteger derechos, de garantizar que se le protegieran derechos a las personas. Y creo que uno de los momentos más importantes y resaltables de nuestra gestión fue haber logrado incidir en la protección de las vacunaciones para que se le hicieran de manera gratuita a las personas, de lo que tenía que ver con fase 1, fase 2 y fase 3, y la protección del derecho a permanecer, que no se les suspendieran los derechos de los afiliados cuando estuvieran fuera de la empresa. O sea, realmente no hubo pérdida de derechos durante la pandemia en nuestra gestión, cuando estuvo más fuerte el fenómeno, porque se trabajó conjuntamente con el Consejo de la Seguridad Social y con las demás autoridades para garantizar que a los afiliados se le diera servicio gratuito con relación a la pandemia, que se reconocieran los derechos como riesgos laborales del personal de salud, que se conocieran, se reconociera el tiempo que estaban suspendidos los trabajadores, que se les mantuviera activos sus seguros tanto de salud como de pensión, porque riesgos laborales no estaban laborando. Es decir, nosotros tenemos un historial muy bonito con relación a lo que fue esa primera etapa en la DIDA. Claro está, después de eso se han generado otras dificultades en el afiliado de medidas que se han tomado que vulneran muchos derechos, pero en sentido general yo creo que la Seguridad Social jugó un rol determinante, tan determinante que parte de sus fondos fueron destinados a cubrir esas vacunas que no cubrieron las ARS. o sea que en términos sociales, la DIDA jugó el papel que debió jugar y que fue oportuno para todos nosotros. Bueno, yo creo que la historia recogerá esa etapa de defensoría como una etapa muy, muy laboriosa, muy importante y muy positiva para la grande mayoría. Realmente fue trabajo constante de un equipo de trabajo de la DIDA técnico que trabajó, recuerdo que Semana Santa, Viernes Santo hasta las 12 de la noche, tratando de ir haciendo resoluciones y haciendo planteamientos tendentes a garantizar la salud de la persona y los derechos de la persona, y sobre todo tratar de incorporar y defender a las pequeñas y medianas empresas y a las grandes. Bueno, las grandes empresas casi no pararon, pero garantizándole que pudieran protegerse para que mantuvieran protegidos a sus afiliados, y ahí fue que nació los fondos fase 1, fase 2 y fase 3, que fueron garantía del Estado a esas empresas para que el trabajador no quedara totalmente desprotegido. Eso fue acciones de la DIDA. ¿Qué no está haciendo el gobierno? Porque el gobierno reivindica que está haciendo muchas cosas, que consiguió vacunas, tantas que incluso se están dañando, lo cual es una tragedia económica para la República Dominicana, que vamos a perder 2.000 y pico de millones de pesos en vacunas que no van a ser utilizadas porque van a vencer dentro de 20 días y no se van a utilizar. Pero, bueno, ¿qué no está haciendo el gobierno? Una de las cosas que entendemos que fue realmente mal hecha, yo digo mal hecha, es la falta de planificación. No es posible que una población de 10 millones de habitantes adquiera una cantidad tan enorme de vacunas sabiendo que todavía ni siquiera se hablaba de segunda dosis ni de tercera dosis, se hablaba de una vacuna. Entonces, en función de eso, yo creo que no hubo realmente objetividad en cuanto a la adquisición de la cantidad de vacunas que se tenían que recibir, porque pudimos seguirla comprando porque ya habían en el mercado. O sea, pasada la furia del primer momento,
el segundo momento ya había vacuna, al punto que tenemos tanta que no sabemos qué hacer. Creo que fue sobrepasarnos con relación a eso, y el gobierno no tuvo, el gobierno que asumió el control del Estado no tuvo previsión ni visión con relación a la cantidad y la capacidad del Estado y de los mecanismos de salud pública para aplicar esa vacuna. Hoy, lamentablemente y dolorosamente, tenemos que asistir a la pérdida millonaria de dólares de vacunas que se necesitan en otros países, que por ejemplo en África y en otros lugares no han podido llegar por falta de recursos. Aquí lo estamos tirando por el río, desgraciadamente, pero eso creo que no es correcto. Y con relación a lo de sentido general, yo estoy en la fuerza del pueblo porque creo que lo vamos a hacer mejor que lo que se está haciendo ahora. Pero no fue una imprevisión o no sería un exceso de proactividad. No, yo creo que fue improvisación realmente, mucha improvisación. Mucha improvisación. Bueno, lo cierto es que hay que reconocer al gobierno que nos proveyó las vacunas a todos los que quiso ponerse vacuna. Entonces, vacunarse gente que no cree la vacuna y no se la aplicó ni se la va a aplicar. Pero todos aquellos que sí creíamos y seguimos creyendo en la vacuna, acudimos a ponernos las 2 dosis, las 3 dosis, algunos la cuarta dosis. Ya algunos que van por la cuarta dosis. Yo creo que sí, que hubo momentos muy, muy oportunos. Y la primera dosis, incluso la campaña que se hizo para ponerse la primera dosis, fue muy buena, muy efectiva, pero desafortunadamente fueron todos los candidatos, todos los presidentes de todos los partidos fueron a mostrar a la población la necesidad de vacunarse. O sea, no quedó un solo dirigente político de reconocida nombradía que no fuera a vacunarse para decirle a sus seguidores que debían de vacunarse. O sea, fue una unidad nacional que hubo en ese sentido. Desafortunadamente, en un momento inoportuno se llamó a seguir con un refuerzo y a volver otra vez cuando iba a levantarse la campaña nuevamente a matar la iniciativa de seguirse vacunando, cuando se hacían llamados inoportunos a decir que había que seguir con otra vacuna. Entonces, la población perdió un poco la confianza, entró un poco en pánico y hoy estamos pagando esa consecuencia porque ya nosotros hemos de tener un número mayor de vacunados. Pero bueno, ese no es mi tema porque realmente ya es un problema de salud pública y de esa política que está llevando a cabo el gobierno en estos momentos, que creo que lo único que hay que lamentar es que ya no volvemos atrás con esa cantidad de dinero perdido. Eso sí hay que lamentarlo. Lo que es el tema sí es lo que manejó, que bueno, tampoco se puede mirar hacia atrás, solo para reivindicar un ejercicio eficiente de una función, pero en sentido general hay mucha queja. Incluso mientras la DID estuvo en manos tuyas, hay mucha queja de la desprotección frente a determinadas políticas, a determinadas decisiones tanto de la ARS como de la AFP, y a veces acusan a las instituciones públicas como de ser muy anuentes con el sector privado que maneja eso. Realmente se puede hacer más ahí. Bueno, la función que nosotros desempeñamos fue de abogacía y obviamente que el abogado siempre está buscando, defendiendo las causas de las personas. El rol de nosotros no era ni regulador ni sancionador desde el punto de vista objetivo, era sancionador desde el punto de vista público y nuestra labor se circunscribió fundamentalmente a garantizarle a la gente derechos porque se le vulnera cotidianamente o sea, desde que comenzó el sistema hasta el momento. O sea, no es que se ha superado esa etapa de violaciones. Nosotros se puede recordar que nosotros hemos estado abogando desde que comenzó, por ejemplo, el sistema de salud, porque nunca se ha aplicado el primer nivel de atención. No aplicar el primer nivel de atención en salud significa encarecer el gasto del bolsillo de la población dominicana y eso es una violación a la ley. Nosotros hemos estado abogando, por ejemplo, porque las personas que se pensionan tengan derecho a tener su seguro familiar de salud de manera automática y eso es una violación que se mantiene desde que comenzó el sistema de salud, el seguro de salud hasta la fecha. No se ha reivindicado eso se ha reivindicado pero no se ha aceptado, no se ha aplicado lo que establece la ley. Hemos estado abogando por el tiempo de retiro para devolverle los fondos a los pensionados, que es un tiempo demasiado largo, que es
110 años para que una persona que entró en un periodo normal, sin ingreso tardío, se le pueda devolver su dinero todo junto. 110. O en sumas que sean realmente, que contribuyan a constituir un reemplazo real de lo que fue su ingreso normal. Pero esas cosas también están siendo mantenidas ilegalmente en el sistema y fueron denunciadas y siguen siendo denunciadas por nosotros y creo que también por la DIDA. Creo también que, o sea, hay otros aspectos también, los montos de las comisiones de las AFP. Eso fueron de las cosas que siempre hemos estado tratando. El problema de la prescriptibilidad de los derechos de las personas cuando tienen un derecho porque pasaron 2 años, 3 años, 4 años, ya no tienen derecho a reclamar un dinero que tenían en una AFP su pariente. O sea, esas son cosas que siempre hemos estado planteando, que logramos dar un paso de avance extendiendo el periodo, por ejemplo, cuando una persona fallecía, que sus deudos fueran, prescribía los 2 años, logramos que se llevara a 7 años. Pero es que debe ser imprescriptible porque hay personas que no se enteran del derecho que tenía un familiar y se quedan, y se ha quedado mucho dinero en arcas ajenas que no ha ido a los fondos que tienen que ir, que es a los bolsillos de los deudos, de los derechohabientes que tuvieron los afiliados en un momento dado. Es decir, hay una serie de situaciones que precisamente, y por eso la Secretaría de Asuntos de Seguridad Social de la Fuerza del Pueblo está inmersa en una revisión de los principales aspectos que deben de ser modificados en la ley, y en los próximos días se apresta a hacer su propuesta al Congreso Nacional, a la Comisión Bicameral, que se lo ha solicitado como a todos los partidos para que den su opinión. O sea, se está haciendo énfasis no en todo el entorno de lo que establece la ley, porque la ley es bastante amplia, pero en los puntos más neurálgicos, los puntos más difíciles y que acogotan más y que hacen más inaccesibles los servicios y los beneficios de la Ley de Seguridad Social a la población. La Fuerza del Pueblo en este momento está haciendo énfasis en enfocarse en esos aspectos de forma tal que puedan ser corregidos en una eventual modificación de la Ley 8701 próximamente en el Congreso Nacional. ¿Por qué si una ley que 8701 ya tiene 21 años, porque es del año 2001, y ha habido tanta lentitud en poner en vigencia plena en todos sus aspectos una ley tan importante? Cuestiones que en otros países entraron de lleno, todos los aspectos concernidos a la seguridad social. Nosotros hemos tardado 2 décadas y todavía tenemos ese retraso. El gobierno del Estado, ¿no?, ha sido muy negligente, muy condescendiente, ¿o qué ha pasado ahí? Bueno, remontémonos a lo que ha sido protección social en la República Dominicana. Recuérdese que la ley que se modificó, la 8701, venía del año 1948. No sé, y se modificó en el 2001. ¿Cuántos años se pasó sin modificar esa ley? 1896, la ley 1896. Sí. El año 46, no fue en el 48, fue en el 46 que se modificó. Entonces, desde ese año hasta el 2001, con algunos parchitos, se vino modificando esa ley. En este país y en otros países como este, las reformas sociales duran muchos años para poderse implementar. Y del 2001, la ley daba 10 años para que fuera realmente revisada y que en función de eso, con la práctica y con la experiencia que había, se garantizara una mayor cobertura para la gente, o sea, se modificara. Fue a los 20 años que empezó a modificar. A los 20 años nosotros tenemos que se modificó la ley y se estableció la ley 1320, que, dicho sea de paso, y resaltar que permitió que en estos momentos la vida y la tesorería tengan personería jurídica y puedan realmente garantizar ser más eficientes en su trabajo. La vida, por ejemplo, ya tiene capacidad de demandar, ya tiene capacidad de someter en tribunales, que antes no lo tenía. La tesorería también tiene esa potestad porque se le dio personería jurídica. Y lo que es más importante, antes nosotros no teníamos presupuesto financiado por el sistema, sino que era lo que el gobierno podía dar.
Nosotros salimos con un presupuesto de 200 millones de pesos al año para los 10 millones, para los 8 millones de afiliados que tenía la Seguridad Social y la demanda y los problemas que hay. Sin embargo, ya la ley tiene financiamiento propio, igual que la Superintendencia de Pensiones y que la Superintendencia de Salud. Ya la ley ya tiene los fondos suficientes para poder hacer campañas publicitarias, para poder implementar equipos técnicos que puedan realmente defender con argumentos más objetivos los derechos de las personas, pero sobre todo garantizar, ir creando equipos que puedan ir estudiando las modificaciones que deben de hacerse en beneficio de los afiliados en función de lo que son las fallas que tiene la ley, que la DIDA es afortunadamente la entidad que más conoce de eso, porque todo el que tiene queja va a su oficina a plantear esa queja. Entonces es la forma en que el sistema puede retroalimentarse de qué es lo que debe de cambiar en función de qué es lo que está afectando ahora mismo a la población. Y la DIDA ya tiene la capacidad de poder tecnificarse, de poder actualizarse, de poder hacer campaña, de poder informar, que fue una de las debilidades más grandes que tuvo la institución, o sea, no poder hacer campaña para que la gente supiera su derecho, y eso realmente va en desmedro del sistema, obviamente, eso crea una situación bastante ¿Y usted difícil. cree que eso fue casual? Claro que no, justamente que no fue casual. Eso, Claro que no. cuando usted no conoce derecho, no reclama, y el derecho, ¿dónde se queda? Entonces creo que ahora hay una buena oportunidad, y sobre todo porque ya la población está teniendo más conciencia y las organizaciones sociales están entendiendo que hay que ponerle atención a ese aspecto tan fundamental de la vida de una sociedad, que es la salud, el retiro y, cuando está en situación difícil, una pensión decente. Desde el punto de vista de capacidad. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de política, Nelson, porque eso es lo que viene ahora, ¿verdad? De política partidaria, porque eso es política interesantísima. De la Esa es la política pública. Sí. Ahora, vamos a hablar de política partidaria. Ok. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Vamos a seguir conversando con nuestra invitada del día de hoy, Nelson Mármol. Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Nuestra labor es la de contribuir a mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionados a cargo del Estado, de manera que reciban atención oportuna con equidad, transparencia y eficiencia sin importar su condición, apoyados en un personal comprometido, capacitado y de alta sensibilidad social. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones se preocupa por tu futuro con compromiso social y solidaridad. Para más información entra a www.dgjp.gov.do. Yo soy 14 TV, televisión para todos. Seguimos conversando con nuestra invitada del día de hoy, Nelson Marmolejos. Hemos hablado de un tema que concierne a todos los dominicanos, porque el tema de la seguridad social en todos sus aspectos, salud, riesgo laboral, Por cierto, pensiones. antes de entrar en la parte política, Nelson, la DIDA regula todo el sistema, las tres componentes. No regula, defiende a los afiliados del sistema. No, lo defiende. Claro. El Informa, derecho orienta y defiende. O sea, de los tres, de fondos y pensiones también, de jubilación y de todo el sistema, ¿verdad que sí? De todo el sistema. Tiene que ver con los envejecientes, tiene que ver con los discapacitados, tiene que ver con los que tienen enfermedades comunes, lo que tienen, o sea, todo lo que es el sistema de salud de los asegurados, porque acuérdense que la ley 8701 es universal. Aunque nosotros hemos quedado en deuda pendiente como país, como sistema, de dejar una gran parte de la población todavía sin afiliar, que es la que está totalmente, la que es informal. Sin embargo, los pobres de solemnidad y los contributivos son los que ahora mismo forman parte. Pero está bien, pero cuando hay algún problema con relación, por ejemplo, a los fondos de pensiones, también la DIDA es la... Claro que sí, esa ha sido una de nuestras principales banderas de lucha, o sea, que fue en el momento que nosotros estuvimos ahí al frente de la DIDA. Ya, Okay. Y también nos opusimos a que se devolviera un 30% de los fondos de pensiones al afiliado, por ser una cuestión incongruente y no acorde con lo que es el principio de que una pensión. O sea, la gente entiende que una pensión es un dinero que tiene guardado ahí
para cuando lo boten del empleo, para cuando tenga un problema de una casa que lo están echando, cuando no le dé salario, pero la pensión tiene un concepto que es para cuando usted se retire. Es como esa alcancía que no se pueden abrir aunque usted quiera. La echa ahí, no puede coger el dinero. Así es la pensión, porque cuando usted no tiene ya nada, por muy poco que le entre, si le entra fijo, es un beneficio. No tiene nada, no puede trabajar y bueno, algo le entra. Algo entra. Después se va mejorando, poco a poco se ha ido mejorando y debe de seguirse mejorando y debe de ampliarse la brecha que entre los beneficios de quien administra y los beneficios del que paga, que ahora mismo está como un embudo, mucho para allá y poco para acá. O sea, realmente esas son de las cosas que tiene que corregir. Bueno, Nelcy de Marmolejo fue una dirigente importante del área sindical del PLD y también de la políticamente activa, no solo en la parte sindical, sino la dirección política. Como dijimos, la función de la DIDA la sacó por asuntos de incompatibilidad, pero regresa a la política. ¿Y por qué la fuerza del pueblo, Nelcy? Bueno, primero porque me unen lazos históricos con la mayoría de los miembros de la Fuerza del Pueblo. ¿Y con el PLD también? Y no solamente de que me unen vínculos afectivos y políticos, sino también de amistad, de tanto de los compañeros del PTD como del PLD que formaron la Fuerza del Pueblo. O sea, en ambos partidos están muchos de mis mejores amigos, aunque en otros partidos también tengo buenos amigos, pero sin embargo, en este partido se conjugaron no solamente el afecto, la amistad y el reconocimiento de capacidad, sino una visión más objetiva de cómo enfrentar los problemas que acogotan al pueblo dominicano, que afectan a la sociedad y que impiden su desarrollo de manera coherente y continua. O sea, la Fuerza del Pueblo tiene una visión a largo plazo de lo que debe de ser el país. La Fuerza del Pueblo tiene una visión de lo que es la política social que debe de aplicar un país en las condiciones económicas nuestras. O sea, no brindar todas las cosas que nosotros quisiéramos que se brinden, sino ir logrando de manera escalonada, acorde con lo que es el desarrollo del país. Porque otro de los problemas que tenemos en este país es que pensamos que vivimos en el país de la maravilla. Donde quiera que nos juntamos con alguien, decimos, sí, vamos a resolver ese problema. Sí, esto, ¿cuánto dinero necesitan? Y empezamos a ofrecer. Y cuando llegamos, es como cuando usted está, esa pobre gente, cuando se le están haciendo esas ofertas millonarias, es como si estuvieran metiendo la mano en el río, sacando el agua, pero cuando llegue el agua, la mano a su mano, ya no tiene agua porque se ha filtrado. Y eso es lo que está pasando con las promesas que se están haciendo alegre todos los días en función de lo que es la capacidad que tiene el Estado para dar dádivas en un caso, hacer obras en otra y gobernar política y coherentemente de otra manera. O sea, la Fuerza del Pueblo, creo que el desarrollo, la visión que ha creado de lo que debe de ser un gobierno, primero por la experiencia que ha tenido el presidente Leonel Fernández de más de tres periodos de gobierno, conociendo muy bien ya lo que es la idiosincrasia de nuestro país y la realidad económica nacional e internacional, ha ido plasmando con un equipo de técnicos y de personas que han tenido experiencia en el manejo de la cosa pública, de mirar no solamente 4 años, sino mirar hacia el futuro, no porque sea necesariamente la Fuerza del Pueblo que tiene que gerenciar esos procesos o el presidente Leonel Fernández gerenciarlo durante 30 o 40 años, sino tratar de crear una cultura de Estado, una cultura de país en que haya un compromiso. Ya lo hizo cuando estaba en el 98, quiso, aunque era todavía con un poco de inexperiencia, quiso crear un movimiento, recuerden el Diálogo Nacional, en el cual se creó la Casa Nacional de Diálogo, de la que yo era su directora, que procuraba que al margen de las dificultades políticas, la diferencia que había, que desde el punto de vista de visión de país tuviese una sola voluntad. No importa qué partido estuviese gobernando, que por lo menos los proyectos y los planes de desarrollo que tenía el país deberían de seguirse impulsando. Eso no es nuevo de aquí. España se desarrolló, por ejemplo, con el Pacto de la Moncloa de manera racional por los acuerdos que se hicieron de toda la fuerza política y han seguido con muchas dificultades todavía, pero siguen respetando la esencia de que España es primero. Entonces nosotros también tenemos que pensar que nuestro país es primero. Y el fundamento que tiene la Fuerza del Pueblo es justamente esa,
el país es primero. Y si el país es Sí. primero, todos los planes que se hagan tienen que ser a largo plazo. Creo que en estos momentos la única fuerza, el único partido que está planteándose un país para todos y a largo plazo es la Fuerza del Pueblo. Por eso yo milito. Mire, doña Mércida, qué bueno que usted plantee ese tema tan interesante. Pero eso se hizo en el país, encabezado por Agripino Núñez Collado, claro que sí. Claro. Y se consensuaron la mayoría de las cosas para despojar al Estado de todas las posibilidades y pasarla a otro sector. No, Durante ya eso- 20 años, pero ya tú lo que estás metiendo en durante una 20 cuna. años nosotros pasamos Siempre eso. usted Y yo lo diga. quisiera preguntarle, y lo digo eso porque estoy muy claro, muy consciente de eso. Reformas extraordinarias, todas, para despojar al Estado de sus funciones. Pero no, No, se para consensuaron en el diálogo nacional. En el diálogo No, en el diálogo consensuamos no. otras cosas. Consensuamos, Claro. por ejemplo, la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, Sí. que creo que es una secretaría que es muy importante. Consensuamos lo que era la existencia de Proconsumidor, que creo que es una Muy institución interesante. muy importante y es de defensa. O sea, ahí se consensuaron cuestiones medulares, no cuestiones coyunturales. La coyuntura es cuando usted está en el gobierno y las fuerzas económicas, o sea, los sectores económicos y políticos inciden de manera determinante en su gestión. Ese es un consenso que no se da con el pueblo, porque ninguno de los pueblos que nosotros visitamos se llegó a un consenso de entregar bienes públicos al sector privado. En ninguna parte lo vi. Como el sector En eléctrico, nunguna por parte ejemplo. lo vi. Pero bueno, Ahora, yo lo que los quiero ver cuál es gobiernos la que visión, hemos tenido, la diferencia porque vamos ahora en este contexto ya. La diferencia con esa práctica que tuvo el PLD en sus 20 años, incluyendo los 8 de Leonel y los 8 de Danilo y los 12 de Leonel, ¿qué diferencia tiene la Fuerza del Pueblo de cara al futuro? Porque es lo que importa ahora, con esa práctica. hay una diferencia muy notable. Recuérdense cuando Leonel gobernó, parte de su tiempo lo gobernó sin Congreso. Y muchas de las leyes que se critican ahora de que fue en el gobierno de Leonel fue con el gobierno legislativo del PRD de aquella época, hoy PRM, no del PLD. El PLD apenas tenía un solo senador cuando se aprobaron una serie de leyes. Lo que pasa es que cuando uno quiere mirar para un lado, solamente ve para un lado. ¿Cuántos legisladores tenía el PLD en el 98, en el 2000, en el 2004? ¿Cuántos legisladores? Usted no recuerda que eran todos del PRD. Usted no recuerda que el PRD no solo gobernó con todos los poderes, Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas, Congreso Nacional, Liga Municipal, todo lo tuvo el PRD cuando estuvo gobernando y siguió más allá después de 2004 con ese poder omnímodo en el Congreso y en todos los poderes públicos. O sea, ¿de quién es la culpa? ¿Es del PLD o es del PRD que tenía control en los poderes públicos, que se tomaban decisiones? Entonces, Lo que pasa es que veamos la cosa en su contexto, ¿ah? Veámoslo en su contexto, porque las cosas malas que se hicieron y que sí se hicieron, porque somos humanos, y en la única parte que usted no hace nada malo es cuando usted está en el cementerio, porque usted está acostadito ahí, lo dejan ahí y usted vuelve. Pero el ser vivo está sujeto a cometer muchos errores, muchas fallas, pero hay fallas que son intencionales y hay fallas que son por desconocimiento y hay fallas que son también porque tienen que congraciarse y tienen que conjugar intereses para poder gobernar, que es uno de los grandes problemas que tiene este país. Bueno, uno de los graves problemas que tiene este país, lo ha tenido toda la vida y no creo que vaya a ser diferente, son esas mancuernas que se hacen para poder ganar las elecciones. Bueno, mire los acuerdos, ustedes acaban de ver ahí acuerdos de partidos que estaban antes aquí, que ya estoy apoyando al gobierno. Entonces, todo ese tipo de cosas que se da en la política nuestra es lo que hace que no tengamos una visión de conjunto de país, porque el país es coyuntural. Déjame ver quién va a ganar y me voy corriendo para allá. Entonces, por eso creo que la Fuerza del Pueblo sí está tratando de erradicar esa cultura del inmediatismo político de gobernabilidad. La Fuerza del Pueblo está tratando de, independientemente a las decisiones que se toman de manera alegre, asumir una responsabilidad política frente a la ciudadanía, frente al pueblo, de gobernar en función de programas y de línea. Y lo que estamos militando ahí, la mayoría de ellos, no todos, porque siempre tenemos de todo, o sea, es el río revuelto que viene. De todos modos, la gran mayoría de muchos de los que se han comprometido con este partido es realmente para impulsar esas líneas y esos proyectos. Gracias, Nancy. Encantadísimo de haber tenido esta entrevista. Gracias a ustedes que me han dado la oportunidad de comunicarnos con ustedes. Respondona, Nancy. Respondona, Nancy. No se deja corralar. Hace rato no te veía, pero bueno, un abrazo desde aquí. Parecía la dirigente sindical de los años
80 y bajito los 90. Pero recuerda que en los 80, en el 90, en el 2000, en el 2004, y cuando lleguemos al 3000, si yo estoy vivo, soy la misma. La misma voy a decir, ¿por qué tiene que cambiar? Un abrazo, Nancy. Gracias, buen día. Igual. Okay. A ustedes gracias por su atención. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan bien.